comienza en esta sección donde dice Evangelio. Y fíjate, el corazoncito donde está al medio. Dice fidelidad de Dios. Ok. La clase pasada terminé diciendo que lo más importante que tenemos que entender es, eso es lo más importante. Y cuando compartimos el Evangelio, tenemos que comenzar con el carácter de Dios. Y en esencia, Dios es fiel. Entonces, esto es lo que nos dice esto. Dios es fiel. Y Dios, en su fidelidad, quiere restaurar. Y ahí aparece nuestra segunda palabrita, restauración. Y esa restauración va a implicar volver a disfrutar del Dios fiel. Implica una nueva creación. Ya, básicamente eso. Ok, volvemos, pasemos doblamos. Fíjense, apareció el corazoncito de Dios. Al medio. Dice, Dios nos creó para conocerlo, escuchar su voz en relación con Él. ¿Ya? Su justicia es su fidelidad relacional. Permanece fiel a toda prueba y actúa para salvar y restaurar a los suyos. Y abajo dice, la historia comienza con un Dios fiel. ¿Ya? La historia comienza con un Dios fiel. Ya. Al medio. Ahí está. Ok. Somos portadores de la imagen de Dios. Pero el hombre busca encontrar otras imágenes a las que adorar. Ok, entonces, primer círculo. Dios fiel. Nuestro mundo originalmente caminaba, en el de Adán y Eva, caminaba y disfrutaba de esta realidad, de la fidelidad de Dios. Ahora aparece Satanás y aparece el pecado. Al aparecer el pecado, aparece la traición de nuestra parte de la fidelidad. La fidelidad fue traicionada. Y esa fidelidad traicionada implicó la destrucción de nuestro mundo. Y caemos en esclavitudes de fidelidades destructivas que destruyen nuestro mundo. La persona sin Cristo está en un mundo destruido. La persona sin Cristo o está en un mundo destruido que intenta reparar, pero tarde o temprano otra vez lo va a destruir. La persona sin Cristo vive en un mundo en el cual el sexo es lo que más importa, el dinero es lo que más importa, el poder es lo que más importa, o el consumo de sustancias, lo que más importa. Ahí tú le agregas cualquier otra cosa. E inclusive tú puedes agregar el orgullo, puedes agregar el resentimiento, la amargura, tú puedes agregar la depresión, puedes agregar lo que quieres. Puedes agregar el enojo, puedes agregar
lo mal que tú te encuentras frente a la vida. Somos, y aquí interesante, nos aferramos a estas situaciones como si estas situaciones fueran nuestro Dios. Y establecemos fidelidades destructivas, que somos destructores de mundos. Ok. Sin embargo, Dios continúa siendo fiel. Tercer círculo. Ok, ya vimos el primer círculo, vimos el segundo círculo. Tercer círculo. Leamos el segundo, fidelidad traicionada. ¿Ya? Porque ahí hay una nota. Dice, fidelidad traicionada, fidelidad destructiva. El pecado es fidelidad traicionada. Entregamos nuestra confianza a señores que no pueden dar vida. Sexo, dinero, poder, sustancias y toda relación idolátrica. Inclusive lo que nos decimos a nosotros mismos. Oh, yo soy lo máximo. O yo soy lo peor. O nadie me ama. Todos debieran amarme. Ya, no tengo lo que merezco. Ay, que solo tengo lo que merezco. Caminamos por esos bordes y al final lo que estamos estableciendo, relaciones que nos destruyen. Somos personas que buscamos que nos adoren los demás, nos admiren. Destruimos mundos. Tenemos que amarnos a nosotros primero para amar a los demás. Y somos teólogos también para esa. Inventamos teología. Debes perdonarte a ti mismo. La Biblia dice que tienes que perdonarte a ti mismo. Mentira. Tienes que amarte a ti mismo para amar a los otros. Eso lo dice la Biblia. También es mentira. Tú tienes que tener una excelente autoestima para... También es mentira. Somos teólogos que destruyen mundos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos rebelamos contra lo que Dios establece en su palabra. Lo importante es que tú seas feliz. Mi hijo Martín me ha estado diciendo toda la semana, y esto va a ser grabado, papá, soy homosexual. Y ahora dice, no soy. Y yo le digo a Martín, eso es bueno, hijo. Lo que importa es que tú seas feliz. Ya se armó. Y entonces Martín me dice, papá, ¿tú sabes qué broma? Sí, yo sé, porque la felicidad, la búsqueda de felicidad se vuelve un ídolo y termina siendo parte de las fidelidades destructivas, destruyen nuestro mundo. Lo que Dios anhela de nosotros es que su gloria se manifieste en mi vida. Yo he de perseguir su santidad, no mi felicidad. Y cuando termino persiguiendo su gloria, su santidad, la felicidad me empieza a seguir detrás. La felicidad no es resultado de que yo me lleve por mis deseos. ¿Cómo está tu señora? Más o menos, nomás. ¿Por qué está enferma? No, es que hay otras mejores. No. Ese es uno de los problemas en los matrimonios, que por fantasía, por ilusión, por esos por todo. Rosas y pétalos, fidelidad destructiva. Voy a buscar mi felicidad con este hombre en mi matrimonio. Y pensamos que todo va a ser miel sobre hojuelas en el matrimonio. Porque eso es idolatría. Exactamente. Y ahí es donde no. Nos damos cuenta que no. Que no, lo cambié. Pero es cierto, cuando ponemos a Cristo como centro... Ya, pero no se me adelante, ya, sí, ya, vaya. Ya, entonces, ¿estamos claros? Primer, Dios fiel, ¿con qué comenzamos siempre a compartir el Evangelio? No con el pecado del otro. Dios es fiel. ¿Ya? La esencia es que Dios es Dios fiel. Que Dios es Dios fiel. Y que nosotros traicionamos esa fidelidad. Y que establecimos otras fidelidades a otros dioses y que esas otras fidelidades terminan siendo fidelidades destructivas. Tú que estás sin Cristo, estás en relaciones que son destructivas y que si tú te estás construyendo porque saliste de una destrucción previa y te estás levantando de nuevo y lo estás haciendo fuera de Cristo, estás construyendo a partir de fidelidades destructivas. ¿Ya? Vamos. Pero Dios sigue siendo fiel a pesar de nosotros. Fíjense, hay una notita aquí abajo que dice:
lo que promete vida terminó gobernándonos. Y ahí podríamos decir esclavizándonos. ¿Ya? Entonces, y la tercer círculo, Cristo vivo. Y acá es importante. Dios envió a su Hijo a este mundo. ¿Ya? Envió a este mundo a su Hijo porque el propósito de Dios continúa. Y no importa la situación que estemos enfrentando, Dios sigue siendo fiel. Envió a su Hijo al mundo. ¿Qué tú crees que hicieron estas fidelidades destructivas? Se rebelaron, se mostraron tal cual son. Frente a las sanidades, no tienes que sanar en sábado. Frente a la resurrección de un muerto, vamos a matarlo porque están creyendo en él a razón de la resurrección de Lázaro. Vamos a matar a Lázaro. Fíjense, no podían tocar un leproso, porque el leproso, si yo tocaba un leproso, quedaba contaminado. Tocó un leproso, pero lo sanó, pero no importa, tocó un leproso. ¿Ya? Entonces, fíjense toda la lógica torcida. No hay que sanar los sábados. No hay que resucitar muertos los sábados. No hay que hacer eso. Ok. Pero eso, todo eso. Pero ¿cómo se te ocurre? ¿Qué se le ocurrió ahora? Se le ocurrió transformar el agua en vino. No. ¿Cómo se le ocurre? No. Entonces, ¿qué hacen las fidelidades destructivas? Cuando las fidelidades destructivas ven a este hombre fiel, que es el Dios eterno hecho carne, mostrando su misericordia, mostrando su fidelidad, mostrando su santidad, el corazón del ser humano se rebeló contra esta fidelidad de Dios y lo llevó a la cruz. ¿Cuán malos somos? La cruz lo declara. O sea, ¿hasta qué punto tú estás dispuesto a sostener tus fidelidades destructivas? Estás dispuesto a clavar a Cristo en la cruz para sostener tu relación de fidelidad destructiva. ¿Ya? Entonces, aquí fíjate, en la cruz, la maldad humana actuó contra el justo y misericordioso. Cristo permaneció fiel hasta el final. Esa frasecita es importante, porque si a ti te dañan, te golpean, te escupen, si tienes barba o si tienes cabello, te menean tu cabello y te lo arrancan. Yo conozco a alguien que me equivoco de nombre y no me responde, pero al no responderme me responde mucho. ¿Cierto, Sara? No me respondió, pero me respondió mucho. ¿Ya? El asunto es que somos personas que ante el otro que nos sentimos heridos, le devolvemos de vuelta. ¿Ya? Es como no nos quedamos parados. Es muy difícil que quedarnos parados para nosotros. Sin embargo, Cristo, todo lo que le hicieron, al que lo maldecían, nos dice Pedro, él no respondía con maldición, sino que encomendaba al que juzga justamente. Pero imagínate, 33 años de esa manera. Y que en los momentos previos en la cruz, y en la cruz se concentran toda esa persecución, todo ese quebranto, todo. La maldad está ahí, actuando contra el Cristo. ¿Ya? Sin embargo, a pesar de ser llevado al extremo, no pecó. Y esa es, Cristo permaneció fiel hasta el final. Y acá es importante, al morir sin pecado, venció al pecado. ¿Ya? Ok, y acá viene, por su sangre fue inaugurado un nuevo pacto para la remisión de pecados. Aquí en la cruz, cuando derramó su sangre, por su sangre, hay remisión, hay posibilidad de volver, pero volver limpios y perdonados. Cuando Él muere, el pacto
que Dios había anunciado se inaugura. Ahora bien, no se queda ahí solamente, porque Dios lo resucitó de entre los muertos. La fidelidad de Dios hecha carne venció al pecado, venció a la muerte y venció al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. ¿Ya? Resucitó, triunfante. Dios lo resucita, dice aquí, la muerte no pudo retenerlo. Cristo vive y ejerce su sacerdocio, sostiene el acceso al Padre, intercede y derrama el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, la tumba está vacía, la puerta, esta es la, bueno, usted entiende, esta es la roca, bueno, ahí está. Está mejor el papel, ya, ahí está en el papelito. La tumba está vacía, pero Cristo vive porque Cristo fue resucitado y se sentó a la diestra de Dios. Y ahí, y otra vez ahora lo voy a conectar con nuestro papelito anterior, el propiciatorio, ahí el trono de gracia es el mercy seat en inglés o propiciatorio en español. Cuando se es exhibido públicamente Cristo como el mercy seat, como el propiciatorio, en el trono. ¿Ya? Entonces, fíjense. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que arrepentirnos. Si tú continúas viviendo en tus fidelidades destructivas, y eso implica tu amargura, ¿ya? Y eso implica todo esto, el sexo, el dinero, el poder, lo que implique tus fidelidades destructivas, tú sabes cuáles son. Tú tienes que arrepentirte de tus fidelidades destructivas. Tú has construido tu mundo en base a esto, pero también has destruido tu mundo. A arrepentirte y volver a la fidelidad de Dios a través de Cristo por la fe en el resucitado. La fe te conecta nuevamente con el Dios fiel. En ausencia de la fe en el Cristo resucitado, no hay posibilidad de vuelta al Dios fiel. Dios prometió que al morir su Hijo, inaugurar el nuevo pacto, tenías perdón de pecados, fidelidades destructivas fuera. Pero tú necesitas arrepentirte y creer. Eso es nuestra hojita. Ok. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. Renuncia una respuesta de fe. Renuncia a las fidelidades destructivas que reclaman tu corazón. O sea, arrepiéntete. Confía en Jesús, el Señor vivo, fuente de única de esperanza. Ay, estoy bien. Fuente de vida y de única esperanza. Dios te da su espíritu y te incorpora a su pueblo. Entonces aprende a depender del espíritu y a vivir como testigo del Dios fiel. La oración expresa esa fe, no la crea. La salvación se recibe por gracia, mediante la sola fe en el resucitado. En el Cristo resucitado. Hoy puedes comenzar un paso de fe. Ok, al final, la hojita dice: no tienes que tener todas las respuestas, podemos escucharte, orar contigo y abrir juntos la historia del Dios fiel. Ok. ¿Alguna pregunta?
¿Con qué se comienza? Ok, son 3 círculos. ¿Con qué se comienza? ¿Cómo se llama el primer círculo? Ya, ok. Se comienza con Dios es fiel. Se comienza con quién es Dios. Fíjense, hermanos, esto es como contar que vi algo extraordinario. Yo todavía me acuerdo cuando nació Martín. Me acuerdo. ¿Ya? Me acuerdo. Aunque no lo crean, apareció como un bolillo. Bolillo, un bolillo cualquiera, blanco, blanco, blanco. Después me lo cambiaron, pero no importa. Pero el médico dijo, oye, ¿te nació un gringuito? ¿Ya? Así, blanco, blanco, blanco. Ya, pero ¿qué estoy haciendo? Contando de una experiencia. Estoy, fíjense, inclusive yo me acuerdo cuando nació Martín, ¿ya? Entonces, no es como, a ver, ¿cómo era que tengo que decir? ¿Cómo tenía que decir? Me acuerdo cómo nació Martín. Voy a recordar, me acuerdo cómo nació Martín. Me acuerdo cómo nació Martín. No, cuando compartamos el Evangelio, tenemos que decir, ¿sabes qué? Dios es fiel. ¿Ya? Dios es fiel. Y ¿sabes qué? Yo lo he vivido esa fidelidad. ¿Ya? Pero no puedo empezar a contar todo lo que he vivido, sino que la esencia es Dios es fiel. ¿Ya? Dios es fiel. Y nuestros primeros padres disfrutaron esa fidelidad de Dios. Vieron su misericordia, vieron como Él proveía. El mundo era de paz, porque la fidelidad reinaba, la fidelidad de Dios. Ok, segundo círculo. ¿Cuál es el segundo círculo? Ok. ¿Cómo llegamos a este círculo de fidelidad destructiva? Porque caminamos hasta acá. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo hemos dicho? Hemos hablado del pecado. ¿Cómo? La palabra que utilicé, traición a la fidelidad. Traicionamos la fidelidad de Dios. ¿Ya? ¿Qué hicimos? Fuimos traidores de la fidelidad de Dios. Prestamos nuestro oído a la serpiente. ¿Ya? Escuchamos. Traicionamos la fidelidad de Dios. Y establecimos otras fidelidades. Y esas otras fidelidades, ustedes se acuerdan, acuérdense, ¿a qué fueron fieles? ¿Por qué? Porque esto es testigo. ¿Ya? Soy testigo y estoy testificando de mi proceso. ¿A qué fui fiel? Es que yo tenía baja autoestima. No, es que yo quería tener un santo al quien adorar. No, es que yo estaba tan amargado. Y eso fue mi vida. Ok, puedes poner rencor. Hay gente que disfruta teniendo depresión. ¿Cómo que disfruta teniendo depresión? Hay gente que disfruta teniendo depresión. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? No, lo que pasa es que cuando una persona entra en estado depresivo, los demás empiezan a cuidarla. Y entonces, como me empiezan a cuidar, pobre de mí, siempre estoy mal, y entonces me cuidan y me siento cuidado, entonces gané cosas. Y alguien va a decir en internet, usted no sabe lo que es ser depresivo. Sí. Bueno. En el caso es que nos enseñó desde generacionales. Y esa es una burrada. La maldición generacional no existe en la Biblia. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Son enseñanzas, son tradiciones. Pero que te han enseñado, son enseñanzas. Sí. No son verdaderas, son igual. Es la fidelidad destructiva haciendo teología. ¿Ya? Y uno los cree, eso es lo peor. Ahora que ya no es golpearse la
Sí, las caídas también. Ya. También somos religiosos en las fidelidades destructivas. Bueno, estas fidelidades destructivas, cuando vamos a hablar de ellas, estamos hablando de lo que hemos vivido, ¿ya? El rencor, la amargura, la falta de autoestima o demasiada autoestima, quiérale el nombre que tú quieras darle, el sexo, y acá el sexo está la homosexualidad, el adulterio, la infidelidad, e inclusive alguien va a decirme, aún el sexo, particularmente el tema de la homosexualidad y el tema del adulterio, tiene que ver con que te entregas a ese tema como si fuera tu Dios. Y un chico homosexual puede tener 100 parejas sexuales en un año. Pero ¿cómo tanto? Sí, porque el ídolo nos demanda y terminamos dando y pidiendo y quedamos con un mundo destruido. ¿Ya? Quedamos con un mundo destruido. Lo mismo pasa con la infidelidad y el adulterio, el alcohol, el nombre que quieras darle. Entonces, todo esto habla de fidelidades destructivas. Volvemos a que el tema es la fidelidad. Dios sigue siendo fiel y envió a su fidelidad hecha carne. Cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, la palabra para verdad de Jesús es fidelidad. La fidelidad de Dios es hecha carne, es el Cristo. Entonces, envió a su Hijo Jesús. ¿Y qué hacen las fidelidades destructivas? Destruyen todo lo que es bueno. Y lo más bueno que ha existido en el mundo es el Hijo, el Cristo. ¿Y qué hicieron con el Hijo? Lo quisieron destruir, lo clavaron en la cruz. El corazón del hombre, mi corazón. Y acá hay un punto importante. Que a veces creemos que somos algo de bueno. Sin Cristo, eso que creemos que somos algo de bueno es mentira. Sin Cristo no somos nada de bueno. Solo que estamos incubando que en algún minuto se va a mostrar en nosotros, sin Cristo, la maldad de nuestros corazones. Bueno, el asunto es que tenemos el Dios fiel, tenemos el pecado, la traición de la fidelidad es destructiva. Nuestras fidelidades destructivas clavaron al Hijo en la cruz. Pero Dios utilizó ese evento de la muerte de Jesús para establecer ¿qué? ¿Qué? El nuevo pacto. Porque si no mencionábamos el nuevo pacto, quedamos también cortos para explicar todo lo que estamos explicando. ¿Tú sabes que el Nuevo Testamento significa en realidad nuevo pacto? Me acuerdan que también va a haber 2 juicios, pero si no hubiera venido Cristo, el juicio de gracia no hubiese existido, hubiéramos sido juzgados por la ley, todos hubiéramos ido a... Sí, pero fíjate cómo explicamos esto. La cruz es inauguración del nuevo pacto. Y el nuevo pacto tenía promesas de redención, remisión, perdón, libre acceso. No lo explicamos la cruz como si fuera un juicio. Lo explicamos como inauguración del nuevo pacto. Porque Cristo mismo dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Lo dice 3 veces en el Nuevo Testamento, inclusive 4, porque Pablo también lo dice en Corintios. 4 veces. Pero búscame una sola vez que diga que la cruz fue el juicio de Dios sobre Jesús. Eso no lo dice. El problema es que aprendemos teología porque nos enseñaron durante cientos de años lo mismo y lo repetimos, pero no vamos a la fuente. Yo siempre digo la historia. Había un monje, un joven, en el año 1000, o sea, 1000 años atrás, que querían saber, estos monjes eran todos viejitos, querían saber cuántos dientes tenía el caballo. Eso querían saber, cuántos dientes tenía un caballo. Para ellos tenían que estudiar e investigar todos los libros que habían en su biblioteca. Una biblioteca inmensa. Entonces se dedicaron los viejitos 1 o 2 años leyendo estos lados, y leyeron todos los libros que pudieran encontrar y no encontraron la cantidad de dientes que tenía un caballo. Vino un joven, les dijo,
pero ¿y por qué no vamos a contar los dientes del caballo? Entonces los viejitos agarraron al joven y lo expulsaron del monasterio. Porque no podía hacerse eso. ¿Ya? Ok, tú puedes decirme, entonces yo te digo, con este ejemplo te estoy diciendo, ¿vamos a la Biblia? No, es que Calvino dijo esto, es que este autor dijo esto otro, es que este autor hizo esto otro. Pero vamos a contar los dientes al caballo. Fuera. Hay 4 versículos que dicen que la sangre de Cristo inaugura el nuevo pacto, por lo menos la boca de Cristo. Además, toda la carta del Hebreo se establece en base a eso. Y Romanos también. Y bueno, ¿qué hace Cristo en la cruz? Inaugura el nuevo pacto. ¿Y el nuevo pacto qué tenía? Perdón de pecados. Ok. ¿Qué hace Cristo en la cruz? Inaugura el nuevo pacto. ¿Qué hace el pecado del hombre? Lo clava en la cruz. Muestra cuán malo es el hombre. Ok, pero ahí no se queda todo. Dios lo resucita. Y cuando Dios lo resucita, lo establece como nuestro sumo sacerdote. Y después cuando Dios hace que su Hijo entre en los cielos, lo establece como Rey de Reyes, lo entroniza. Ok, la tumba está vacía, Cristo resucitó, es nuestro sumo sacerdote, tenemos el nuevo pacto, ya. Dios es fiel, fidelidad es destructiva, la fidelidad de Dios revelada. ¿Ya? ¿Y acá qué? Acá hay 2 cosas que hay que hacer. Arrepentirse de la fidelidad destructiva y tener fe. ¿Para qué? Para acceder a este nuevamente y disfrutar de la fidelidad de Dios, del Dios fiel. ¿Está claro? Más claro echarle agua, creo. Ahora sí. Sí, hoy día me entendió. Entonces, Dios fiel, fidelidad destructiva, la fidelidad de Dios revelada. El tema del Evangelio es que Dios en su fidelidad quiere volverse a encontrar con nosotros. Y para eso envió a su Hijo Jesucristo. Murió por nuestros pecados, resucitó, entró a los cielos, se sentó a la diestra de Dios. Eso es el Evangelio. Bellísimo.